Gracias. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Rincón de la Orfandad. Hace unos cuantos días fallecieron dos mujeres que en muy distintos modos dedicaron ambas su vida al teatro. Me refiero aquí en México a la gran Tina Galindo, querida amiga, una mujer siempre activa, nunca dejó de estar pues trabajando, produciendo. Además, obras de teatro que fueron extraordinarias aquí en México, en el teatro musical, e incursionó, pues digamos que como productora, como realizadora, teniendo la visión de traer a México obras de teatro, pues que realmente sabía que iban a gustarle al público mexicano. Y allá en Estados Unidos, pues falleció otra mujer, bailarina, la primera actriz que interpretó a Anita en la primera puesta de Amor sin Barreras de West Side Story en Broadway. Y que hizo, bueno, cualquier cantidad de obras, de Ring, por decir algunas, Sweet Charity, me refiero a Chita Rivera. Bueno, y justo en homenaje a estas dos grandes personalidades, una estadounidense y la otra mexicana, es que decidimos hacer hoy un programa que tenga que ver con grandes obras de teatro que se filmaron después y que fueron películas muy exitosas. Y saludo a los huerfanitos, ya está por aquí Nicolás Alvarado. Nico, ¿cómo estás? Bien, yo quisiera hacer una precisión, no solo grandes obras de teatro, sino grandes obras de Broadway, porque yo creo que el lenguaje de Broadway y la cosmovisión de Broadway y la idea de un teatro comercial de calidad, poco osado, digamos, en términos de experimentación formal, pero muy solvente, es algo que hermana, y sobre todo en el terreno del teatro musical, a Tina Galindo y a Chita Rivera. Ya, si pensara uno, pues digamos, en las cosas que pasan en el Deutsches Theater, o en la Comédie Française, o en el teatro experimental, o en Samuel Beckett, pues eso ya es otro teatro, digamos. Yo pensaría en un programa de adaptaciones de Broadway, sobre todo. Así es. Bueno, ya oyeron aquí a Nicolás Alvarado y aquí está la huerfanita Gaby Guerrero. Doña Gaby, ¿cómo estás? Uy, qué guapa. ¿Vienes vestida de Chita Rivera? Bueno, no, vengo vestida, a ver, véanme, porque obviamente yo no viví en los 80s, entonces estoy disfrazada, pero no sé si me quedó, observen, a mí se la sombra tipo ochentera, según yo. Ándale. Según yo, ¿no? Porque, o sea, obviamente yo busqué un video de TikTok de cómo era el maquillaje de los 80s, de alguien que tampoco vivió los 80s, así que no tengo forma de saber si tengo razón. Pero me hice el cabello como si me hubiera explotado el boiler. No, te ves muy sexy. Pero sí te voy más, andas más Molly Ringwald que Chita Rivera, diría yo. Y yo estaba intentando ir por como hair rock, como glam, no como Molly Ringwald. No sé qué pensar de eso. Me duele que me hayas dicho eso. Oye, Molly Ringwald es una diosa, qué barbaridad. Me dolió, pero bueno. O sea, quería ser como Joan Jett, digamos. Yo quería ser más como Joan Jett, sí, hasta me puse una camiseta así, me puse esto porque quería ver más como tipo rocker, pero me acabas de decir que soy como Molly Ringwald. Yo creo que como en el Club de los Cinco, que en mi corazón sí. Eres como Molly Ringwald jugando hasta Joan Jett. Se te fue el audio, se te fue el audio. De mudada con te quedaste muda. Y no, sigues no te oyes, Gaby. Yo creo que tienes que entrar y volver a salir. Eso le pasa a las Molly Ringwalds que se quieren hacer pasar por Joan Jett. Bueno, y mientras Gaby Guerrero arregla su audio, aquí está Jaime Guerrero, otro de los metiches como yo. Jaime Guerrero, ¿cómo estás? Bien, aquí estoy atrás de pues esta película que voy a presentar, Hair. Y quería que primero vieran uno de los pósters de la película y luego aparecer yo atrás, y aquí estoy. Muy bien. Yo pensaba que tú eras el que estaba subvirtiendo a las instituciones. Ya hace tiempo que no, pero dicen que todavía, después de los rapidines, luego me mandan insultos a mi correo.
¿Quién Mira, sabe cómo lo averiguaron? el espíritu puede que lo conserves, la cabellera sí creo que decirte que no. Pero hay pelucas, Nicolás, hay pelucas. A mí ya no. Y Gabriela Guerrero tiene tanto cabello. A ver, Gabriela, nomás, diles cuando te disfrazas de mí, ¿cómo le haces? Así, muy bien. Pero es mucho pelo para disfrazarte. Bueno, yo le puedo pedir prestado como Ok, mejor. medio kilo de pelo, pero bueno. No, que te Bueno. lo venda. Ok, está bien, todo se vale. Todo se vale en el teatro y todo se vale en el cine. Desde luego las caracterizaciones y, en fin, ser más guapo de lo que uno es o más horrible de lo que uno es o ser de plano monstruoso. De todo eso se trata el teatro y el cine. Y bueno, pues en este especial de obras de teatro de Broadway llevadas al cine, pues, ¿quién empieza? Jaime Guerrero. Yo Jaime, quisiera empezar por Sí, pues ya está anunció de qué va a hablar. el rapidín. Bueno, a ver, yo escogí esta película que está atrás de mí y debo hacer una pequeña introducción, no me voy a tardar nada. Miloš Forman abandonó su natal Checoslovaquia, ahora es República Checa, cuando la primavera de Praga, aquel fenómeno social de 1968, que tenía a Václav Havel como uno de sus, bueno, como su, digamos, su figura central, que por cierto fue compañero de escuela de Miloš Forman. Ese es un dato interesante. Miloš Forman tuvo compañeros de escuela que después fueron muy destacados. Bueno, cuando la primavera de Praga llegó a su fin por la invasión del ejército del Pacto de Varsovia, pues él se despidió de su país con aquella película que se llamó El baile de los bomberos, que es una burla muy dura, yo he tenido oportunidad de verla, de lo que eran los comunistas del este, ¿sí? Afortunadamente, cuando entraron los ejércitos del Pacto de Varsovia, Miloš Forman estaba en París y pues ya no regresó a su natal Checoslovaquia porque dijo, pues ¿a qué regreso? Me van a meter al bote. Entonces se fue a Estados Unidos y al principio, pues aunque ya era conocida esa película del baile de los bomberos porque había sido candidateada incluso al Oscar, no tenía pues como que casi nada y bueno, pues anduvo luchando, etcétera, etcétera, ahorramos un poco eso. En 1975 rueda la película, bueno, rueda y estrena la película Atrapados sin salida, basada en la obra de Ken Kesey, cuyos derechos los tenía la familia de Kirk Douglas. Ya no me acuerdo si los tenía en ese momento Kirk Douglas o su hijo Michael Douglas, pero bueno, entre ellos estaba ahí. La película había sido intentada llevar al cine durante 10 años, no se había podido. Kirk Douglas, por supuesto, quería hacer el papel central, pero pues cuando ya se pudo, cuando ya se reunieron los requisitos, pues ya era medio betabelito. Bueno, entonces dijo, no, pues yo ya no. Y entonces se escogió de entre mucha gente, se escogió a su protagonista, Jack Nicholson, ya sabe cómo le fue, Atrapado sin salida, ganó 5 premios de la Academia, incluyendo Mejor Película y Mejor Dirección. Bueno, eso fue en 1975. 4 años después estrena Forman en la película Hair, esta película de atrás, basada en el musical de Broadway. Bueno, primero no estaba en Broadway, primero se presentó en un teatro pues, de 200 asientos. Cuando vieron el efecto que tenía, dijeron, no, pues vamos a llevarla, y la llevaron a Broadway, creo que antes a otro teatro, pero bueno, terminó en Broadway y fue la sensación. Entonces, basado en este musical de 1967, se estrena Hair, la película, en 1979. Por cierto, no tuvo un gran impacto en taquilla. En 1984, Miloš Forman vuelve a ganar el Oscar, ganó 8 premios de la Academia a su película Amadeus, incluyendo Mejor Director y Mejor Película. Y por cierto, es curioso porque un peludo Steven Spielberg le da el Oscar a Miloš Forman, pues después de ensalzar el tipo de cine que hacía, etcétera, etcétera. Y llega, Miloš Forman siempre tenía cara como de que estaba enojado,
Siempre tenía, o sea, yo lo vi en varias entrevistas durante algunos años y siempre tenía cara así como que llegaba así, en fin, a lo mejor es pues que así era su personalidad. Bueno, antes de entrar a la película Hair, que es un placer culposo, hay que señalar la capacidad que tiene el sistema para tomar causas, para tomar pues todas estas cosas que pueden ser y las vacía de contenido y luego las refuncionaliza para su provecho. Como diría Slavoj Žižek, ¿sí? Toma la figura del Che, que era una figura en algún momento revolucionaria, y la convierte en camisetas. Toma las demandas de minorías, el sistema, y las convierte en productos de mercado. El sistema es impresionantemente eficiente en hacer eso. Hay varios libros que hablan de ese fenómeno. Žižek lo cité porque me parece que es uno de los que mejor sintetiza ese proceso. Lo que dice es, pues hay que tener cuidado, tener claridad sobre las demandas. Bueno, pues eso es lo que le pasó a Hair. Hair, la película, toma las protestas contra la guerra de Vietnam y la contracultura hippie de los años 60 y las pasa por el salón de belleza, que es una de las cosas favoritas del cine de Hollywood. Las convierte en coreografías, eso sí, impecables y hermosas. Los hippies viven en parques danzando y cantando como si fueran ángeles. La protesta contra la guerra se convierte pues, en lamentos inofensivos, en la quema de la invitación, de la cédula para ir a Vietnam. La película pues ni siquiera hace el intento de retomar los desnudos que habían sido famosos en la obra de teatro y el lenguaje fuerte, obsceno que se tenía. Algunas cositas toma la película, pero digamos que ya es pasada por el salón de belleza. Hair es en realidad una película muy sencilla, es una excusa para contar una historia de amor entre un sencillo granjero y una chica de sociedad neoyorquina. Esa es la historia. Todo lo demás es extra, digamos. Las imágenes finales de la protesta, al final de la película, hay gente que va a una protesta, ¿sí?, ante la Casa Blanca. Se refiere a todas las protestas que hubo, y en especial una que también es citada en Forrest Gump, aquella protesta masiva contra la guerra de Vietnam, que dicen que juntó 1 millón de personas ante la Casa Blanca para exigir el fin de la guerra de Vietnam y el regreso de los muchachos que estaban ahí y no sabían ni por qué. Bueno, esa es mi opinión de Hair, pero como dije, Hair es uno de mis placeres culposos. ¿Por qué es uno de mis placeres culposos? Porque pese a todo esto que veo, ¿sí?, la dirección de Forman es impecable. O sea, Miloš Forman hace un trabajo impecable. Todo el trabajo técnico y creativo del guión, la escenografía, aprovecha los lugares externos, compone una escenografía maravillosa, la coreografía, las cantantes, la escena inicial es de una fuerza, de un color maravilloso. Y les voy a decir, lo mejor de la película es la música, las canciones, la música, levanta la película, pese a todas las críticas que yo pueda hacer, la película pues se salva sobre todo y más que nada por la música y las canciones. Hay que decir que también los protagonistas hicieron un buen papel. Jon Savage, que ya era un actor conocido, que había hecho algunas películas y que era un actor bien identificado, hace el papel de Claude Bukowski, el granjero que llega a Manhattan para pasar unos días conociendo cosas turísticas y luego iba a ser enviado a Vietnam. Sí, Chet Williams, que es un actor muy conocido en cine, teatro y televisión. En televisión hizo muchas cosas. El año pasado, tristemente, Chet Williams falleció en un absurdo accidente de tránsito. ¿Sí? ¿Cómo? Sí, Chet Williams deja una huella, hizo toda clase de series y películas, algunas buenas, algunas recordables, otras pues muy chistosas, como esta
de Playas de Chesapeake, que también es otro de mis placeres culposos, excepto la 6ª temporada. Y también sale en la película Beverly D'Angelo. Hay que recordar que Ted Williams y Beverly D'Angelo venían del teatro. Ted Williams no era conocido en el mundo del cine y gracias a su papel en esta película lo lanza y empieza una carrera pues muy exitosa. No es una gran estrella nunca, pero es un actor solvente, convincente. Y les voy a decir una cosa, Ted Williams, joven, maduro o viejo, siempre fue muy carismático. Es un actor que tú veías y le creías lo que decía. Ya fuera el padre amable, el que fuera, el papel que fuera. Bueno, la película trata de retomar el ambiente de protesta y contracultura que se vivía en Estados Unidos a finales de los 60 y cuenta la historia de Claude Bukowski, como yo decía, este muchacho granjero que llega a Manhattan. Allí se encuentra a la tribu. La tribu es todo este grupo que también se llamaba así, la tribu en la obra de teatro, y en todas las representaciones que se han hecho, porque se han hecho N representaciones de Hair en el mundo, en Londres, en Buenos Aires, en todas partes, ¿sí? La tribu, este grupo de cantantes y danzantes que se ve al principio de la película, y también al pequeño grupo de Berger. Berger es interpretado por Ted Williams, ¿sí? Entonces se encuentra Claude Bukowski con este grupo y al principio dicen, pues qué onda, unos con el otro. Dice, pues este chico se va a ir a la guerra de Vietnam, es un desperdicio de su vida. Y él los ve como diciendo, ¿y estos por qué no están en la guerra de Vietnam? De alguna manera, Berger, Ted Williams, y Claude son la cara opuesta uno del otro. Digamos que de alguna forma son las dos caras de Estados Unidos en aquella época. Muchos de los que iban a la guerra de Vietnam consideraban casi traidores a los hippies y a los desertores. Y por supuesto, los desertores y los hippies consideraban que los que iban a la guerra de Vietnam pues, estaban manipulados y se convertirían, como sucedió, en víctimas inocentes de una de las guerras más idiotas del siglo XX. Entonces se encuentran, el grupo de Berger pues como que lo adopta, le dice, no, pues yo quiero ver esto, y en eso pasa, cabalgando, 3 mujeres de alta sociedad de Nueva York, entre ellas Sheila Franklin, que está interpretado por Beverly D'Angelo, y pues nada más Claude ve a Sheila y se queda enamorado de ella. Y Sheila ve a Claude y al grupo y dice, ¿qué es esto? ¿No? Entonces empieza, ¿no? Como dice mi mujer, ¿cómo es posible que la gente se enamore a las 2 horas de haberse conocido? Estos no necesitaron ni las 2 horas de haberse conocido, fue nada más pasar y el flechazo, ¿no? En fin, entonces, bueno, vienen una serie de cosas, Berger le dice, no, hombre, tú tienes que conocer a esta muchacha. Hay una escena de caballitos, Claude, que es un hábil jinete, persigue a las 3 chicas, un poco para hacerse pues el simpático. Las chicas se van por un lado y él desalentado pues ya se quiere ir, pero Berger le dice, no, yo te voy a hacer que conozcas a esta chica, a Sheila. Y entonces se meten a una fiesta privada, ¿sí? Entonces se meten, por supuesto, y todos los estirados de traje pues dicen, ¿y estos quiénes son? Miren cómo están vestidos, ¿no? Así, pues así van a la fiesta exclusiva. Irrumpen en la fiesta exclusiva y le recetan a los estirados unas cancioncitas, ¿sí? Y entonces ahí ya Sheila, deslumbrada por el encanto y el carisma del grupo, pues empieza a caer en ahora sí que no sé si en los brazos, en las garras de Claude y su grupo que lo había adoptado. Bueno, no les arruino más, creo que cada escena vale la pena verla, insisto, por las escenas, pero la película realmente es muy sencilla. En la última escena, hay un dato, para que Bukowski, para que Claude pueda pasar más tiempo con Sheila, pues Berger le dice, mira, te voy a hacer el paro, yo voy a ir al cuartel, voy a hacerme pasar por ti, al fin que no sales pronto, y pues tú vete con Sheila.
Y entonces resulta que llega Berger, ¿sí?, al cuartel, y resulta que habían adelantado el envío de tropas a Vietnam. Y en ese momento Berger se da cuenta pues, que no se puede pasar. Y entonces hay una escena impresionante, bien hecha, todos los jóvenes marchando rumbo a la panza de un gigantesco avión y cantando, si no mal recuerdo, Manchester. Sí, creo que es esa. Pero bueno, entonces se va Berger en lugar de Bukowski. Y bueno, Bukowski llega al cuartel y pues ya no encuentra a Berger y dice este asunto que pues ya se arruinó. La penúltima escena se ve al grupo, ¿sí?, Sheila ya integrada completamente ese grupo, pues ya no es de Berger, porque Berger ya no existe, están ante la tumba de Berger, que había caído como pues miles de jóvenes norteamericanos. Se abre la cámara y se ven todas las tumbas en esta guerra sin sentido, que por cierto nunca fue declarada en Estados Unidos. Fue una guerra que ha sido calificada como una guerra ilegal. ¿Quién sabe cuáles son las guerras legales e ilegales? Pero bueno, en fin, así es. Y luego la última escena que ya relaté, pues esta es escena donde van a la Casa Blanca, miles, recordando a esta, como ya decía, esta gran marcha, ¿sí? ¿Qué más podemos decir? Pues yo creo que las mejores generaciones, si es que podemos calificar eso, de norteamericanos, fueron los que vivieron entre los 40 y los 70. Creo que es una generación, primero, que decidió ir a la guerra contra el nazismo, ¿sí? Y junto con generaciones de rusos, hay que recordar los 20 millones de rusos pues, que perdieron la vida, en fin, junto con franceses, ingleses, escoceses, australianos, mexicanos, que fueron para detener el nazismo y el fascismo. Y luego en los 60s, las mejores generaciones que dijeron, no nos gustan las guerras, no queremos vivir así y queremos libertad. En fin, este es como un pedacito chiquito y totalmente, digamos, pasado por el salón de belleza de esa época. ¿Vale la pena ver la película? Por supuesto que vale la pena ver la película. Está llena de vida, de color y de música. No se lo pueden perder. Ustedes pueden vivir sin culpa, yo no, pero bueno. Ha sido llamada la película Hair el musical de los musicales. Y hay algunos críticos que dicen que es ¿qué será? El traspaso de Broadway al cine más exitoso en la historia del cine. A lo mejor Nicolás, Teresa y Gabriela no están de acuerdo, no lo sé, pero bueno, pues, algunos dicen eso. Algunas de las canciones que más se recuerdan, pues ese Acuario, ¿sí? Es la canción inicial y es una canción que a uno, de veras, lo pone de buen humor. Otra es Sodomía, otra es Manchester, I Got Life, la propia Hair, Good Morning Starshine y la canción del último que es ella es Let the Sunshine In. Entonces, está en Apple por 50 pesos y supongo que en Prime, porque generalmente van juntitas, también por el mismo precio. Y bueno, vean la película para que sientan una nostalgia de cosas que no han vivido. Y esa es mi presentación. Bueno, pues yo qué les puedo decir, pero yo no siento culpa porque me guste Hair, ninguna. Yo vi Hair en 1969, yo creo por ahí, en Nueva York. Mis papás al modo Valle. Pero viste la obra de teatro. La obra de teatro y luego la película, pero sí, claro. Te digo, yo vi la obra de teatro cuando era muy pecaminoso ir a ver esa obra de teatro. Pero ya ven, es hereditario las cosas que yo le he hecho a Nico, porque yo le dije a mis papás en un viaje, pues que yo quería ir a ver Hair. Y entonces mis papás les dije, miren, de una vez les digo, hay desnudos, hay y mis papás dijeron, ¿quiere la niña ir a ver Hair? Pues que vaya a ver Hair. Y fui con mi hermano Federico, en paz descanse, nunca lo olvidaré. Y a mí me deslumbró, me fascinó la experiencia en Broadway y además de verla en aquellos años, era muy fuerte porque era
todo lo que los jóvenes en aquella época, incluida Jane Fonda, pensábamos de las guerras, ¿sí? Siendo yo que tenía 18 o 19 años. Entonces vi Her y pues se volvió mi hit. Tengo la música, me sé prácticamente todas las canciones. Federico Solidario, como siempre, me acompañó. Mis papás dijeron, pues tú vela, pero nosotros no, pero órale. Y luego vi la película y coincido con Jaime en que es una película que retrata muy bien un modo de ver el mundo, pues que sí da mucha nostalgia, ¿no? Es una cosa que ya se fue y yo creo que contribuyó, Ger, a que los jóvenes en aquella época pues nos sintiéramos como muy libertarios, como capaces de lograrlo todo por la libertad. Es una, digamos, es un hito cultural de la cultura popular que tuvo un significado muy importante en los jóvenes de aquellos años. A ver, Nico, Gaby, ¿cómo ven? Yo voy a estar de desacuerdo en casi todo con Jaime, pero me gusta la película. A ver, lo primero es, yo tengo un placer culpable. Mi placer culpable es leer a Slavoj Žižek de vez en cuando, a pesar de ser un marxista trasnochado, muy trasnochado, pero es alguien que a pesar de su marxismo hipertrasnochado tiene cosas interesantes que decir de vez en cuando. Yo me acogería más bien para leer el hipismo a un autor que a Jaime no le va a gustar, que es Rilly Povetsky. Rilly Povetsky lo que decía en un libro que me gusta mucho, que es El Imperio de lo Efímero, que es una filosofía de la moda como forma, es que el hipismo y el 68 y la contracultura de los 60 fueron en alguna medida revoluciones de moda, es decir, revoluciones que no tenían verdadero objeto. Por supuesto que había revoluciones que sí tenían verdadero objeto, como la de los Panteras Negras o como la del movimiento de los derechos civiles, pero sí había una cosa, pues un poco como de salón de belleza en ciertas, digamos, formas del hipismo y sobre todo en cierto hipismo de clase alta o en cierto hipismo de clase media que pues no tenía mucho objeto concreto y que nada más pues estaba como en el buena ondismo, porque estaba de moda ser buena ondita y decir que Hare Krishna. Hay una parte del hipismo que es una revolución de moda en gran medida. Entonces, así que yo crea que haya habido verdaderas intenciones profundas de subvertir y transformar el mundo del hipismo, en cierto hipismo sí, en cierto hipismo no. Luego hay otra cosa, estrictamente Hair no es un producto teatral que venga de Broadway, sino es un producto teatral que viene de Off-Broadway, y Jaime lo relató bien, pero eso me parece que hace que no necesariamente la podamos considerar una adaptación de Broadway. Hair nace, igual que A Chorus Line, por cierto, en el Public Theater de Nueva York, que es un espacio de teatro experimental que era, digamos, encabezado por Joe Papp, que fue un legendario productor de teatro experimental, y se volvió tan importante porque estaba súper de moda el hipismo y la contracultura, que pues se transfirió a Broadway, pero en estricto sentido no es un lenguaje de Broadway, el lenguaje de Hair, y es una obra que sí fue transgresora en su momento, sobre todo para un público mainstream al que pertenecía mi señora madre, pero había pues teatro muchísimo más transgresor y digo, es la época en que se estaba montando a Beckett, es la época en que se estaba montando a Ionesco, es la época en que en Europa, en Alemania, en Checoslovaquia se estaba haciendo teatro muy, muy, muy osado. Entonces, bueno, pues sí, digamos, para ser Broadway era muy transgresor, pero así que sea la transgresión máxima, pues no, es decir, era un poco pues el espíritu de los tiempos. Hair de Milos Forman, a mí, no produciéndome particular interés el hipismo, me parece una gran película. Me parece que capta muy bien el espíritu de unos tiempos idos, y eso es importante decirlo. Hair no es una película hecha durante el hipismo y la contracultura de los años 60. Hair es una película, si no me equivoco, de los 70 tardíos, es como de 78, si no me equivoco, y ya era una película histórica y nostálgica a esas alturas.
Creo, hasta donde sé, dirán los boomers aquí presentes tendrán mucho más que decir al respecto, pero hasta donde entiendo, retrata bien el espíritu de los tiempos y resulta, eso sí me lo parece, muy innovadora en términos de lenguaje de cine musical. Hablábamos de Jesucristo Superestrella, película aún más fresa que Hair la vez pasada, pero creo que entre ambas logran, digamos, transmitir bien el espíritu del hipismo y forman parte de un continuum de cine que repensó, digamos, el lenguaje del cine musical en los años 70. Yo diría que muy emparentada con el trabajo de directores como Richard Lester o como Ken Russell. Me parece una película extraordinaria, pero ni me parece representativa de Broadway, ni me parece tan traidora al espíritu de Hair, porque Hair es un producto semifresa de entrada en mi lectura. Muy bien, Jaime, pues ¿cuándo se estrenó Hair en el cine? A ver, una pregunta importante. Pero espérame, porque Gabriela no ha hablado de Hair. Y no, quiero, el dato. quiero contestar en paquete las cosas. 1975. Okay. Hair es la película que filma inmediatamente después de Atrapado sin salida Miloš Forman. Ok, Gaby. Yo creo que Nicolás Alvarado y Jaime Guerrero tienen formas muy parecidas de insultarme. Muy parecidas. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? A ver, los dos voltearon de inmediato. A ver, porque yo me intenté disfrazar de rockera de los 80s y Nicolás dijo, ¿eres como Molly Ringwald? Lo cual, si no entienden por qué eso es un insulto, es porque Molly Ringwald era la princesa fresa de los 80s. Y yo soy fan de Molly Ringwald. No, yo lo sé, pero yo no iba por un look Molly Ringwald. Ese es mi punto. Y Jaime Guerrero hace muchos años me puso Hair. Me ha puesto Hair yo creo que como 4 veces. Yo no sé si se acuerda de todas, pero me la ha puesto en distintos momentos de la vida. Y la primera o segunda vez que la vi, yo dije, yo quisiera ser hippie. ¿Y por qué lo dije? Pues básicamente yo creo que tenía como 9 años o 10 años, entonces para mí era como, se visten súper padre, o sea, yo quiero ser hippie, yo quiero verme así. No había ningún contexto cultural, ni ningún bagaje, solo había como, qué padrísimo se veía todo eso. Y mi papá, y cómo lo recuerdo hasta el día de hoy, se volteó y me dijo, tú nunca podrías ser hippie, eres demasiado fresa. Solo hay una persona menos hippie que tú en el mundo, Teresa Vale. Pero yo fui hippie. Ay, bueno, por favor. Yo no creo que tú sepas bien ni siquiera qué es ser hippie. O sea, tú eres la más fresa de las fresas del universo. Híjole, qué barbaridad. Tú eras como la Twiggy de aquella época, como la Julie Christie de aquella Gaby, época. nos han insultado. Nos han insultado. No, qué horror. A mí los vámonos, hippies vámonos. apestosos. A mí no vámonos. Hippies. Qué horror. Pero les voy a decir algo, a mí Jaime Guerrero me dijo, nunca vas a poder ser hippie porque eres demasiado fresa. Y yo dije, pues claro que no, ¿no? Y luego pasaron los años y dije, tal vez, pero no, lo voy a intentar. Y luego llegué a la Facultad de Filosofía y Letras y descubrí que tenía razón, todo ese tiempo tenía razón, y yo nunca hubiera podido ser hippie. Porque no podía ser ni siquiera hippie ahora. Y dije, no, pues sí tenía razón. Pero lo que yo saqué de todo esto es que ya crecía, cuando vi Hair, dije, pues Hair no era realmente los 70s, o sea, no era algo que capturara realmente el espíritu hippie, como era, ya después sabiendo lo que eran los hippies, ¿no? Era un hippismo bonito, era un hippismo de ropa y de apariencia para afuera, no creo que haya capturado nada de eso tampoco, porque tiene razón mi papá, es una historia de amor que solamente sucede en los 70s. O sea, es completamente accidental que sean los 70s y sea una historia de amor. Podrías ponerle en los 80s, 90s y ponerle luces de neón y está bien. O sea, no creo que capture nada de eso. No es un placer culposo. O sea, a mí me gusta mucho Hair, me gusta mucho la música, la escucho, o sea, incluso sin ver, la escucho cuando me pongo los audífonos, me pone de buenas. La música me pone de buenas, muy, muy de buenas. Me da risa. Cada vez que la escucho me dan ganas de ponerme la bandita en la cabeza así. Y descubro que no es tan útil como se ve porque se te sale o se te levanta el cabellito así. Pero la verdad es que si quieren verla, véanla porque yo creo que vale la pena. Y creo que vale la pena porque es una película que a mí se me hace tan mensa. Ya la semana pasada dije que Jesucristo se me hacía mensa y me dijeron, ¿cómo mensa? Y digo, no mensa como estúpida, mensa como... Fresa. Como fresa, ajá.
sí, como fresa. No digo que sea estúpida o esté mal escrita o sea mal actuada. Es fresona y es simpática. Y sabes que todo va a terminar bien. A mí me parece mucho más angustiante Jesucristo Superestrella que Her. Ajá, o sea, francamente, si yo regresara a los 70s y me dijeran así como, ve y enamórate a alguien en los 70s, yo diría, pues a mí gracias, pero no gracias. O sea, gracias, pero yo creo que quiero regresar a la época donde tenemos más antibióticos. No, yo ahí paso. Pero está simpática, véanla, no son los 70s, es una visión como romantizada de los 70s, igual que la película que yo tengo es una visión romantizada de los 80s. Realmente no capturan lo que era. Pero yo creo que si quieren ver moda cool y gente muy bonita vestida con moda cool y un musical verdaderamente excelente, véanla. O sea, a mí me hace muy feliz. Me hace muy feliz Her. A mí también. A ver, Jaime. Choca el hipismo, pero Her es una muy buena película, aunque trate de un asunto que no me interesa nada. Ok. No te oyes. No te oyes, Jaime. No te oyes nada, estás muteado. A ver, por alusiones personales, yo no dije, Teresa, que retrata muy bien. No, nunca dije eso. Al contrario, yo lo que dije es que le había quitado la esencia de lo que era el hipismo, la contracultura y el combate a la guerra de Vietnam, y la había pasado por el salón de belleza, y entonces había hecho que todas las buenas conciencias dijeran, ay, mira qué bonito es ser hippie. Bueno, yo era de las buenas conciencias. En fin, o sea, es eso, Her es eso. O sea, no están las madrizas que les pusieron a los protestantes, no están todas las gentes a las que persiguieron, incluso que persiguieron y metieron en la cárcel porque se negaron a ir a la guerra. Eso no está. Her es salón de belleza, espléndido salón de belleza, sí. Pero yo nunca dije que retrataba muy bien, nomás quiero hacer la aclaración. De alguna manera el hipismo es parte de una contracultura que se empieza a manifestar desde los 50. Los beatniks, por ejemplo, ahí andaban. Yo creo que retoma mucho eso. ¿Por qué? Porque desde los 50, cuando Estados Unidos se sentía más poderoso como forma de vida, como economía, como etcétera, de alguna manera muchos intelectuales dicen, ¿saben qué? Esto es una venta imposible, porque no todos los norteamericanos, y cada vez menos, en los 50 eso sonaba desquiciado. Si ahora lo dices en Estados Unidos, empieza a sonar, por supuesto que ya es totalmente verídico. El American Way of Life es un deseo imposible de ser cumplido, ¿sí? En los estándares que tenía. Y el hipismo lo que hace, no, por supuesto, quien no ve que el hipismo es mucho más que una moda. Y no solamente eso, se volvió un modo de vida. Yo no estoy muy seguro cuando dicen que era una filosofía, pero sí era un modo de vida alternativa. Toda la creación de colonias hippies, incluso en México yo tuve oportunidad de ir, creo que a la única colonia hippie que había. Ahí vi a personas, vi cómo vivían. Sí, a la postre, por eso digo que es una visión falsa. Los hippies dijeron, ¿saben qué? Vamos a fundar otra forma de vida. ¿Por qué? Porque esta forma de vida consumista no funciona para todos y no la queremos. Tenemos que regresar a la naturaleza. Por supuesto que no es una moda y quien no lo vea, bueno, yo por supuesto creo que hay muchos chicos que dijeron, vamos a hacer hippies un rato y luego ya nos regresamos a la casa. Eso lo creo. Pero hubo mucha gente que se fue a crear comunidades, granjas, etcétera. Por supuesto, hay un fenómeno muy curioso y hay un libro que habla de ese fenómeno. Un día los hippies abrieron los ojos y dijeron, hay que ponerle drenaje a nuestras granjas porque ya no podemos vivir sin drenaje. Oigan, muchachos, y si traemos electricidad, sí, hay que traer electricidad. ¿Qué es lo que pasa? Que bueno, pues el hipismo, con todo su estilo alternativo de vida, pues se confrontó contra una realidad de mercado. Es decir, el hipismo terminó siendo, yo creo, que una buena llamada de atención para la sociedad mexicana, americana y mundial. Es decir, saben que esta cosa tiene que cambiar. Y todas las protestas pacifistas creo que contribuyeron mucho y eso no está en la película. Sí, yo sí creo que hipismo, el rock, por ejemplo,
Aquí las canciones, pues sí, son muy bonitas, muy padres, pero todo el rock, el rock de protesta, no sé, Creedence Clearwater Revival, los Rolling Stones, Jefferson Airplane, todos ellos que dijeron, saben que hay que protestar porque necesitamos otro estilo de vida, eso no está. Y sí, para ti entiendo que no es un placer culposo, para mí sí, porque decíamos, bueno, es que esto es absurdo, pero bueno, pero la película de todas maneras me gusta. Y nada más debo decir una cosa, Her sí escandalizó fuera de Nueva York. En Nueva York no escandalizó porque incluso la ley permitía los desnudos, pero cuando la llevaron a otros estados de Estados Unidos, dijeron, ay, la Virgen pura, y los perseguían, pedían que se prohibiera, etcétera. Y en muchos países llegó Her, pero ya con personajes vestidos y más decentes, pues sí, incluso, fíjate, le quitaron, la película le quita a la obra de teatro muchas cosas, ya lo dije, pero también cuando se estrena Her en teatros del mundo, pues le quitan también parte de la sustancia que tenía. En fin, Her hay que verla, es una película maravillosa, como bien dice Gabriela, nos pone de buen humor, y es una película que si uno quiere regresar un poco a la historia de los 60, 70, entiende por qué era importante para Hollywood pues retomar esos temas y luego, claro, pasándolos por el Salón de Belleza. Sí, yo tengo que decir, espérame, 2 segundos, no, voy a decir, si ven la película, deberían verla con Jaime Guerrero. Es la mejor forma de ver Her, porque Jaime Guerrero se sienta a un lado con cara de culpa, dice, esto es tan fresa, pero lo amo, pero es tan fresa, pero lo amo. Y entonces cuando uno se voltea y le pregunta, pero esto sí pasó así, porque pues él se acuerda de los 70s, te dice, no, claro que no, esto no se veía así, no pasaba así, la gente no se vestía así, nada de esto era así, pero lo amo, pero es tan fresa. Es como ver un ciclo eterno de culpa y amor, que además te informa que las cosas realmente no eran así, que nada más es como una visión bonita y hollywoodense de los 70s, pero es lo mejor, o sea, es como una maquinita de entretenimiento verla con Jaime Guerrero. A ver, Nico. Yo creo que es una recomendación express. Bueno, si quieren ver qué pretendidamente transgresor era el hipismo, ver una película de Brian De Palma que se llama Dionisio en 69. Es una película en donde Brian De Palma documenta un montaje teatral de otro tipo de teatro completamente distinto, de Robert Fiore, un director de teatro experimental neoyorquino de aquella época, que hace un montaje muy hippie y muy de teatro del cuerpo de las vacantes de Eurípides. Eso sí era transgresor, no la fresez que es Her desde el minuto 1 en el Public Theater, que es un musical fresa con un lenguaje distinto al de Broadway, que está muy bien para que gente como la aquí presente diga que es hippie. Es decir, pues no tiene nada de hippie, es una cosa fresa. Bueno, pero yo en esa época, pues perdóname, pero iba muchísimo a la UNAM con Jacobo Greenberg. Vivas de Polanco en coche, ¿no? No, claro que el no. chofer te llevaba, ¿no? No, yo protesto y defiendo a Teresa Vale. A ver, ella no tenía la culpa de haber nacido en la familia en que nació. Ahora resulta que debía renunciar al coche e ir en camión en aquella época de Polanco a Ciudad Universitaria. Era un suplicio. Pues para ser hippie, sí. Era un suplicio, por supuesto. Yo defiendo a Teresa porque uno no es hijo de las condiciones, no es más que hijo de las condiciones en las que nació. Yo la defiendo porque ser hippie, qué horror y qué hueva. Yo la defiendo. Te defiendo, Teresa, en esta ocasión. Yo te defiendo por ser hippie. Qué horror y qué hueva. Sí, qué bueno que siempre fuiste una burguesa, yo lo celebro. No te preocupes, pero yo iba a la Facultad de Filosofía y Letras en carro desde la Condesa, así que estamos no te preocupes, digo, pero no, ¿saben qué? O sea, la gente amaba ahí, yo no sé por qué la gente amaba a Her tanto en la Facultad de Filosofía, o sea, en los 2000 amaban a Her y decían, y me decían así como, es que tenemos que ser más así, y yo, tenemos que ser más como Hollywood, o sea, porque eso es lo que me estás diciendo. Y ellos, no, tenemos que ser más transgresores. Y yo, o sea, de veras, ojalá hubiera conocido a Nicolás Alvarado en esa época. Bueno, sí lo conocía, pero no nos llevábamos tanto,
porque en ese momento hubiera sacado mi videito de Nicolás Alvarado diciendo, los hippies no eran transgresores. Y bueno, hubiera habido una revolución ahí en la facultad. Bueno, a ver si hay algo cooptado por las industrias culturales. O sea, ¿para qué disquera grababa Creedence? Perdón, para Warner Brothers, si no me equivoco. Claro, si hay algo cooptado por las industrias culturales, es el hipismo desde el minuto uno. Sí, o sea, ¿de dónde salió Ger al mundo? De Broadway, de ser financiada por el gran capital. ¿De qué estudio es Ger la película de Universal? Digo, por el amor de Dios. Habla, Jaime, o calla para... Pero, a ver, nomás debo decir una cosa. Para los que éramos trotskistas en los 70s, el hipismo era una cosa que no había llegado al fondo de la situación. Ustedes muy bien. Entendíamos pues que era un estilo de vida alternativa, o pretendidamente lo era, pero entendíamos también que tenía un límite. El límite que es que creas que pequeñas islas dentro de un sistema tan fuerte pueden ser exitosas. Nosotros lo veíamos y decíamos, pues sí, mira los hippies. Y sí, cuando la gente de ciencias políticas íbamos a filosofía, siempre decíamos, híjole, están medio atrasados. Pero bueno, eran más radicales que nosotros, eso sí, pero estaban más atrasados desde mi punto de vista. Pero bueno, eso es así. Puros insultos a mí hoy, puros insultos a mí hoy. Ya me voy, adiós, yo me voy. No, la facultad de filosofía de aquella época, hija, de aquella época. Cuando era yo hippie me llevaba el chofer, o sea. Sí, tú eres como una amiga que alguna vez me dijo, es que tú nunca has vendido gelatinas para la causa comunista, y le dije, y tú tampoco. Me dijo, claro que sí, en el Impala de mi papá me llevaba el chofer al parque a vender las gelatinas para la causa comunista. Así son las hippies que yo frecuento, y las comunistas que es otro tema. Pero sí, bueno, a ver, regresando a miren, hay una parte del sistema de Estados Unidos abre espacios para esas manifestaciones. Uno no puede decir simplemente que porque te lanza Warner Brothers o te lanza Hollywood, pues ya tu producto no tiene ningún sentido. Había una parte de la sociedad... No tiene gran sentido comercial. No, había una parte, un sentido comercial y político. Comercial, por supuesto. Yo, por ejemplo, sé que había empresas que no les gustaba lo que decían sus artistas, que no estaban de acuerdo y que sin embargo pues, los auspiciaba porque le daban dinero. Y los artistas decían, esta empresa no me gusta, pero me permite decirle al gran mercado cosas que hay que decir. Entonces, pues es que yo imagino, o sea, hice una canción contra la guerra de Vietnam, pero no quiero que se popularice porque se va a comercializar, pues estás hundido. No, tú usas los medios a los que tienes alcance. Y si por esa cosa tú dices, ya no tiene valor, pues entonces no has entendido nada. Y cobras las regalías, sobre todo. Por supuesto, porque necesitas hacer ese tipo de cosas. Híjole. El sistema dice, a ver, nosotros no podemos estar en contra de la guerra de Vietnam como empresas porque somos parte de esta maquinaria bélica. Pero estos chicos del Creedence o estos de acá venden y a nosotros entramos en el negocio, pues vamos a auspiciarlos hasta donde dé, porque también hubo muchos artistas que salieron volando después de que dijeron o expresaron algunas cosas. Y los artistas decían, no nos gustan esas, pero pues no tenemos de otra, o lo expresamos ahí o nos quedamos en el bar de la esquina. Entonces, es una situación en la que tú tienes que aprovechar los resquicios que te dan. Entonces, por supuesto que es eso. Ahora, pues si yo no entiendo a la gente que de repente dice, no quiero ser comercial, pues entonces publica las cosas y véndelas en el metro. No, o sea, tú tienes que aprovechar las cosas que te dan. Y si tú eres mercado, pues qué bueno. Y tienes que cobrar las regalías. Pues sí, porque hay una cosa importante. Sí, los hippies no eran ángeles que danzaban y cantaban y no comían. Sí, también iban al baño. Entonces, por supuesto que tienes. No, y los cantantes igual. Y los cantantes igual. Pero bueno, no nos vamos a poner de acuerdo. Yo les voy a decir algo, especialmente a Nico, que me ha atacado terriblemente, y Gaby ¿Pero cuál te ha atacado si estoy celebrando que seas una gente decente, productiva y de bien integrada al sistema? Pero ¿y qué tiene que ver eso? No, yo no estoy integrada a ningún sistema, ¿eh? Ay, bueno.
Nunca he estado integrada, digo, otro gallo me cantara, pero mira, te voy a decir una cosa, de todas mis amigas con las que yo estudiaba, ¿sí? Ninguna mostró ni vio el menor interés por ver Hair, y en Broadway menos. Sí, ya sé, mis papás pues me llevaron a Nueva York, sí, pero ¿sabes qué? Ninguna de mis amigas podrían haber ido a cualquier lado, nunca vieron Hair porque no les llamaba la atención. Es que no, curiosidad hasta... intelectual siempre has tenido, afortunadamente, y qué maravilla. Pero ¿y de ahí a dónde te fuiste? Al Waldorf, me imagino. O, o sea, no creo que te haya sido una comuna hippie a pasar la noche. Pues de ahí seguramente te llevaron a cenar a 21 y luego en el Waldorf. Y ya. Ahora resulta que para tener veracidad hay que pasar hambres, pues no. No, para ser hippie inventado. Para que Teresa le guste esa película y le reivindique. A mí me gusta la película. Tenía que ir en camión y pasar hambres cuando dormir en el Parque Central. A mí me gusta la película y la veo como un fenómeno exógeno, pero no ando diciendo que yo fui hippie, bueno, por el amor de Pero Dios. ¿cómo va a ser hippie? Teresa no dijo que era hippie nunca. Dijo que ella fue hippie. Sí, dije que, bueno, tantito, pues. O sea. Tantito en el Waldorf, sí. Bueno, en dosis pequeñas. No te defiendas, Tere, no te defiendas. Con Jacobo Greenberg no había modo de no ser hippie, porque él sí era hippie, yo era su alumna avanzada. No, pues si uno conoce mucha gente en la vida y se enfrenta a otras formas. De veras. O sea, Jacobo Greenberg era hippie, yo nomás lo conozco. Ay, Gaby, tienes razón. Yo soy un monstruo capitalista y Jaime no es un monstruo capitalista, nomás me conoce. Ay, sí, el monstruo capitalista. Yo, un monstruo capitalista integrado al sistema recalcitrantemente burgués. Qué horror. Yo no creí que cuando escogí esta película iba a causar tanta controversia. Ya llevamos una muertos hora. Y heridos, pero bueno. Llevamos una hora en esto. Ya sé. Bueno, es tu culpa, Tere, es tu culpa por empezar tu intervención con cuando yo era hippie. Gaby, yo no dije eso, ahora tú también del lado de... No, yo estoy completamente de acuerdo contigo que tú tenías tu lado hippie, porque yo quiero creer, pero es egoísta en mi defensa de títere, porque yo quiero pensar que yo también tenía el mío, entonces... Claro. Sí, es como Molly Ringwald defendiendo el lado hippie de Liza Minnelli, más o menos. Pero ¿saben qué? Esa conversación de veras tienes que sufrir para saber qué es ser comunista o marxista o hippie, esa es una conversación que ahora me la tomo de chiste, porque ahora soy adulta, pero cuando estaba en filosofía y letras y yo no tenía ese sufrimiento o no me prestaba ese sufrimiento y el sufrimiento de veras venía desde, pues es que tú no vienes en camión o en metro, tú vienes en carro les voy a confesar, la verdad es que yo creo que los primeros 7, 8 meses de la carrera mi papá me iba a recoger. Mi papá me recogía en la universidad. O sea, todos los días me recogía en la universidad. Muy bien, padre. No me siento culpable, o sea, ni nada. Pero me decían, nunca nos vas a entender a nosotros porque tú eres como la fresa y nosotros somos la gente real. Que si les suena conocido, ese es el debate que está dividiendo al país ahorita. Pero lo que voy a decir es, no creo que sea cierto, porque incluso si yo me prestara a hacer esas cosas, o me hubiera prestado hace X tiempo a hacer esas cosas, no hubiera sido auténtico, o sea, ¿me entienden? Porque si alguien podía ir a recogerme, si alguien, no hubiera sido auténtico que me subiera al camión y lo sufriera, porque realmente era un sufrimiento elegido. O sea, no era un sufrimiento que se me imponía por la vida. Entonces, no era lo mismo. Pero yo digo que no es, o sea, yo digo que intelectualmente, emocionalmente, espiritualmente, puedes comulgar con todos estos idealismos, pero de ahí a que o sea, no me gusta eso de tienes que sufrirlo para sentirlo, para hacerlo, porque la neta me toca. Yo nada más quiero decir una cosa importante. El comunismo o el socialismo o el trotskismo o cualquier avatar de la izquierda son ideologías que se pueden abrazar desde cualquier postura socioeconómica, pero el hippismo
se pretende un estilo de vida, no una ideología, un estilo de vida que implica vivir en comunas, estar en contacto con la naturaleza y abjurar de los constructos malignos del capitalismo. No es una ideología, es un estilo de vida. Entonces, No es uno puede cierto. ser comunista de Polanco con chofer, pero no puede ser hippie de Polanco con chofer. Permíteme decirte, Sí, eso- el hippismo no es todo o nada. Bueno, amigos, este fue un capítulo del Rincón del Orfandad con, De Hair. con una sola película. Pues para la siguiente semana les debemos las otras 3, Otros tres. porque este debate continuará. Ay, bueno, cómo me he reído, de veras. Oye, necesitamos un psiquiatra que venga aquí. Más bien, háblale a Unice, o sea, digo, para que No, hombre. vengan y ya nos psicoanalicen porque la cosa está fuerte. Necesitamos una Miren, gente que nos comercialice para que nos den regalías como a sus ídolos hippies. Yo lo que quiero son las no, regalías. es que, a ver, ya terminando con el tema, yo creo que ya no nos va a dar tiempo de nada. Es que tú crees que ser hippie es todo o nada, es binario. No, hay gradación, hay grados de felicidad. O sea, tú puedes ser grado 10 o puedes ser grado 5 o puedes ser grado 2. Bueno, también puede haber horarios para ser hippie. Oye, Exacto. ¿en qué O meses, manual? o semanas. Esta semana voy a ser hippie, pero la próxima no. Yo soy un burgués capitalista liberal de tiempo completo. Exacto. Yo Sí, es quiero cierto. saber en qué manual psicológico aparecen los grados de hippie, la escala de hippismo. Yo quisiera consultarla, por favor, porque yo quisiera saber qué número me queda a mí, qué calificación tengo. O sea, porque Horarios, hija. Y te queda Ah, como ok. dos. Horarios, hay que poner horarios. sí. Ay, sí. Y Nico, el asqueroso capitalista. Pues No, sí, pues, totalmente. no, Nico, pues hemos Está vestido fracasado. de billete, está vestido de dinero, míralo. Sí, De verde, el color del dinero. exacto. Bueno, pues, ¿qué hacemos? Nos queda No, tiempo. pues seguir. Pero no para todas, pues ven nada más la hora que es. A ver, hagamos una película más, que hablen los huerfanitos y que hable Gaby. Y si quieren, Jaime y yo hacemos nuestras propuestas. No, ¿quién? Ya no entiendo, pero bueno, eso. A ver, que Gaby, que se disfrazó, proponga su película por lo pronto. Yo me puedo disfrazar la próxima semana, pero no me voy a tardar. Yo traje un musical que es, pues, la película es terrible, es Rock of Ages. Miren, Rock of Ages, yo sé, ya vi la cara de Nicolás, yo sé que la odias, yo también la odio. La fui a ver porque es un musical de música ochentera donde Tom Cruise es una estrella de rock. Y entonces yo tenía que ver eso, y la vi, y yo nada más, creo que sufrí tanto. Cada canción era como que te apuñalan en el corazón, porque todo lo que las canciones de los 80s tenían, está basada básicamente en el glam de los 80s, de los pelos parados y despeinados y todo eso. Entonces piensen como, pues, Bon Jovi, como Poison, como cosas así. Se agarraron todas esas canciones y dijeron, vamos a capturar la esencia de los 80s en un musical. En el musical pasan más canciones. Yo creo, voy a empezar por musical, yo creo que el musical es bastante más interesante. Yo vi el musical después de ver la película, pero voy a empezar con el musical. Es la historia de una small town girl, una chica de un pueblo pequeño, bueno, obviamente por la canción, que se va a vivir a Los Ángeles, al Sunset Strip, para ser una super cantante. Dice, yo me voy a mudar aquí, voy a encontrar el éxito. Y obviamente se va y no encuentra el éxito, se va a trabajar de mesera a un lugar que se llama el Bourbon Room, se enamora de otro de los meseros, creo que es un mesero, es un chavo que también quiere hacer esto de rock y tampoco le sale. Y el Bourbon Room, la verdad es que ya no es un lugar para las superestrellas de rock que había sido en los 70, sino que es un lugar venido a menos, que ya no puede pagar las cuentas y que está a punto de ser cerrado, porque alguien quiere construir un edificio ahí. Entonces todos se juntan para pensar cómo vamos a lograr salvar esto. Y aquí vienen las diferencias. La película es la misma premisa, exactamente la misma premisa. En el papel del chavo que quiere ser rockstar es Diego Boneta, que si lo ubican es el que fue Luis Miguel en la serie de Netflix.
y que salía en telenovelas aquí, pero la neta nunca lo he visto. Pero es mexicano. ¿Cómo? ¿Como tu papá? Peor. Pero si era historia de novelitas y luego salió en esta madre de Luis Miguel, yo la verdad es que lo conozco de ahí y de Rock of Ages, y creo que nunca más lo he visto en nada más. Pero es un actor mexicano. Amigo de Nico. ¿Es amigo de Nico? No, Diego Boneta y yo hemos trabajado alguna vez juntos y tenemos una relación cordial y afectuosa, pero no somos cercanos. Bueno, Stacey Jackson, Tom Cruise, también sale Alec Baldwin como el dueño del Bourbon Room, que es un tipo que pues ya no tiene dinero, que ya no sabe qué hacer. Entonces tienes a este cast, ¿no? Y vienen las diferencias porque en Rock of Ages, en la película, Stacey Jackson es una estrella de rock que tampoco está jalando el público que solía jalar, cuya fama está cayendo, pero que quiere regresar al lugar donde se volvió famoso, que es el Bourbon Room. Obviamente esto es conveniente para todos porque la gente del Bourbon Room dice va a venir y nos va a traer todo este dinero y no nos van a clausurar, y Stacey Jackson, voy a regresar ahí, voy a grabar unas canciones y me voy a volver a ser popular, ¿no? Todo esto está enredado en otra historia de amor, en una historia de amor también. Pero ¿por qué digo que hay diferencias? La película es lo más fresa. O sea, es como una fresa que vomitó encima de una fresa y luego esa fresa le vomitó encima de la película. Porque, de verdad, tomaron todas las canciones del metal de los 80 y las hicieron sonar como de Britney Spears. O sea, como si las hubieran Britney Speareado. Uno dijo así como, no, o sea, ¿cómo es posible? Todas suenan fresas, les cambiaron las voces, les cambiaron la música. Vagamente puedes saber qué son las canciones porque a veces no les cambiaron los lyrics, pero de veras uno dice, ok, y se supone que la película está capturando el espíritu de los 80. De nuevo, síganme con eso porque no lo captura. O sea, es la versión de los 80 que yo tenía en mi cabeza, pero yo no viví los 80, ¿ven? Entonces, hay una falta de autenticidad tremenda. ¿Puedo? Sí. Ok, yo sí viví los 80, bueno, es como Hair, o sea, y sí vi Rock of Ages en el teatro, es como Hair, es exactamente como Hair, es decir, pues eso no era música transgresora en los años 80, la música transgresora en los años 80 era el punk, no, el glam rock es un fenómeno de los años 70 que también era transgresor. Esto se conocía sobre todo como hair rock, ¿por qué? Que todos los cantantes de esas bandas tenían unos pelos pues muy, digamos, vistosos, que se cuidaban con mucho afán y que movían mucho ante la cámara. Y el repertorio, digamos, del que abreva Rock of Ages, pues son bandas como Journey, como Bon Jovi, como Twisted Sister, como Poison, que era, digamos, como lo fresa del rock pesado en los años 80. La música verdaderamente transgresora de aquella época pues estaba del lado del punk, estaba del lado del new wave, y esto era, pues digamos, como lo transgresor de Mall de Chattanooga, Tennessee. Ahora, yo vi un montaje de Rock of Ages aquí en México. ¿Por qué? Porque hay sí un amigo, que no voy a decir quién es, pero participaba en ese montaje y me invitó a verlo y pues como soy buen amigo, lo fui a ver. El montaje era atroz, o sea, era una de las peores producciones teatrales que he visto en mi existencia, pero el texto tenía alguna gracia, porque el texto tiene sentido del humor con respecto al periodo histórico y sentido del humor con respecto a la música. Dicen que la película es buena y es entretenida, es decir, dice que la película logra al mismo tiempo homenajear nostálgicamente y parodiar y satirizar esa época y ese fenómeno. La obra de teatro lo intenta, el montaje que yo vi era malísimo, pero entiendo que haya gente que la pueda ver con nostalgia. Pero en efecto, pues eso no son los 80, o sea, son los 80 pasado por el salón de belleza, pero del barrio bajo de al lado. La película no logra eso. No sé quién te dijo eso y quién te mintió tan enormemente, pero no es cierto. Porque la película se burla de sí misma, pero parece no estar consciente de que se está burlando de sí misma. O sea, en serio, es como si a mí, que no viví los 80s, me hubieran dicho, haz una película que capture el espíritu de los 80s. Y entonces yo hubiera puesto un montón de luces neón, de hombreras, y a lo mejor un poco más de Ronald Reagan. O sea, eso hubiera sido como mi interpretación de los 80s.
Y parece que alguien le contrataron como a un clon de mí, porque eso es exactamente lo que pasa en la película. Okay. En el papel como de Nancy Reagan tienes a Catherine Zeta-Jones, que es la esposa del alcalde o del gobernador, una cosa así, pero es una mujer, pues, tipo Nancy Reagan, o sea, con el trajecito, toda bien peinada. Bryan Cranston, sí, es cierto. Y ella está en contra del Bourbon Room. Ella es la que está detrás de la idea de cerrar el Bourbon Room, porque la ofende que exista una cosa tan horrible y tan transgresora y tan asquerosa y tan sexual, y lo quiere cerrar y va y hace su manifestación afuera y todo. Más tarde, y les voy a hacer spoiler, así que si no quieren escucharlo, mutéenme. Más tarde se revela que ella era una de las chavas que iba al Bourbon Room cuando era chava, estaba en sus 20s, y que estaba enamorada de Stacey Jaxx. Y que realmente todo su odio por este lugar era porque pues, Stacey Jaxx la había rechazado. Ese era todo su gran odio. No era que de veras encontrara todo eso horrible. Ahora, la película es mala. Sí voy a decir, es mala, pero es de esas películas malas como un accidente de carro. No puedes dejar de ver. O sea, todo el tiempo no puedes dejar de ver lo que está pasando. De verdad, las canciones, yo no sé si esas canciones que salen en la película en los 80s cuando salieron eran transgresoras, no lo sé. No, eran horribles. O sea, uno no se llevaba con la gente que oía esas canciones en los 80. Porque yo nada más las he escuchado como algo que pues pasó antes de que yo naciera, ¿no? Me imagino, eso sí voy a imaginar, alguna vez vi una entrevista con Bon Jovi donde él decía, antes en los 80s yo era una superestrella del rock duro y era un rebelde del sistema, y ahora he salido en Ally McBeal y salgo en películas como Año Nuevo, y yo dije, qué gracioso, y luego me quedé pensando, John Bon Jovi de veras piensa que él era una superestrella del rock duro, porque yo no creo que nunca John Bon Jovi haya sido eso. John Bon Jovi era una superestrella del rock duro, así como Tere Valera hippie. Igualito. Pero lo digo en particular porque una de las escenas épicas de la película es cuando está cantando Tom Cruise, y Tom Cruise es el que canta, esa es su voz, y saben que Tom Cruise no sabe cantar, no le da la vida para cantar. A ver, si puedo hablar. ¿Vas a Yo defender a Tom Cruise? jamás vi esa película, jamás la vería, y con tal de no ver a Tom Cruise como estrella de rock, bueno, haría yo cualquier cosa. Nunca. Y haces muy bien, Tere, porque yo no sé quién se le ocurrió contratar a Tom Cruise, un tipo que no sabe cantar, que no puede cantar, tomó clases de canto durante creo que 6 meses antes de grabar la película para poder hacer sus escenas de canto, y no le da. O sea, de veras la voz no le da. Y no canta mal, pero no le da para cantar como cantan ellos. Y entonces él está caminando a través del Bourbon Room cantando Dead or Alive, que es una canción de John Bon Jovi. Y ¿cómo decirles? Dead or Alive de Bon Jovi es una canción que a mí se me hace fresa. La original. Es. Pero esta es como si alguien lo hubiera girado hasta el 11, así, pero más fresa. Échale más fresa. Híjole, bueno, qué horror. Y entonces va caminando por ahí Stacey ¿Cómo Jaxx. llegaste a ver eso, Gaby? ¿En qué momento te...? La vi en el cine, y lo peor de todo es que yo creo que mi papá nunca me ha perdonado porque lo arrastré a verla conmigo, y entonces estaba sentado a un lado en el cine así. ¿En serio? Y yo no la hice. Pero o sea, de verdad, es una de las cosas que uno no puede dejar de ver, porque uno se imagina por qué esto es tan fresa. Toda la gente estaba pensando por qué las canciones son tan malas, por qué las actuaciones son tan malas. Yo no sé si todos esos actores sean buenos individualmente, pero en esta película parecía como que un montón de chavos de preparatoria habían puesto el staging y nada tenía sentido. Y el final, les voy a hacer un spoiler del final. En el final de la película, todo termina bien. Todo termina maravillosamente bien. Diego Boneta se queda con la chava guapa. No solo eso, sino que se vuelven famosos, se vuelven cantantes famosos. Y al final están cantando una de las canciones que más detesto del mundo, que es Don't Stop Believing, que francamente la próxima vez que la escuche voy a lanzar un teléfono en la pared. Entonces están cantando eso, se vuelven estrellas de rock country, porque ella es como cantante de country. Y virgen.
Y, y Stacy Jacks, que era una estrella de rock en decline, pero que además quería algo más profundo de su vida, termina casándose con la reportera de Rolling Stone y tienen hijos. La gente del club salva el club. Entonces, básicamente es como ver una película de Disney. Básicamente es como ver una película de Disney, pero pintada de los 80s, pero luego como que alguien dijo, así, pero más. Bueno, ¿y entonces, por qué nos recomiendas eso? porque yo, o sea, de verdad, es que es una de esas cosas que no pueden dejar de ver, porque uno se pregunta cómo todas estas estrellas se prestaron a esto, pero además las canciones tienen algo horriblemente pegajoso. Son terribles, pero son horriblemente pegajosas. De pronto me encuentro a mí misma así escuchando, no sé, como We're not gonna take it. a Catherine Zeta-Jones escuchando decir Hit Me With Your Best Shot de Pat Benatar. ¡Qué horror! No se puede dejar de ver, o sea, de veras la tienen que ver porque quiero que sufran conmigo. Pero además les voy a decir una cosa, la obra de teatro no termina bien. Yo la vi, yo no sabía que era una obra de teatro cuando vi la película. Me enteré, yo creo que unos años más tarde, y la vi en YouTube. No, yo no fui a ningún teatro, yo la vi en YouTube, en el teatro de mi casa, y no termina bien. No solamente no termina bien, sino que es una versión más auténticamente ochentera. No, que conste, no estoy diciendo auténticamente, solamente estoy diciendo más auténticamente que la película. Porque tiene más sexo, tiene más escenas, digamos, fuertes, y al final, Stacy Jacks resulta que lo acusan de ser, creo que pederasta, una cosa así. Ay, en la torre. Y tiene que escapar a Uruguay. ¿Por qué Uruguay? No sé, pero escapa a Uruguay. Y Catherine Zeta-Jones, que es otro personaje completamente en la obra de teatro, no resulta que es una amante de Stacy Jacks, y los que querían ser famosos no se vuelven estrellas de rock, sino que se casan y se van a vivir a Glendale o una cosa así, y tienen hijos. Se vuelven la típica familia suburbana americana, y de todas formas cantan Don't Stop Believing, porque la idea es que a lo mejor entras a Los Ángeles con un sueño, pero sales con otro sueño. Y son sueños equivalentes. Entonces, el musical es ligeramente menos fresa. Yo les recomiendo que vean el musical antes y luego la película, porque si lo hacen de esa forma, les va a pegar exactamente qué tan fresa es la película. A ver, Jaime, tú querías hablar. No te oyes. No te oyes. A ver, yo vi esa película, por supuesto, y sí, debo reconocer que Bon Jovi nunca fue duro de ninguna manera, ¿no? Digo, bueno, en fin, no fue duro. O sea, en los 80s, yo creo que ya nadie era duro en los 80s, o sea, solamente música muy marginal, pero ya el sistema los había apapachado bastante. Pero bueno, es otra discusión. A mí me sorprendió que tantos artistas hicieran una película y cuando uno lee lo que pasaba afuera, todos se llevaban mal, no se soportaban. O sea, Tom Cruise no soportaba a Catherine Zeta-Jones, ella no soportaba a Alec Baldwin ni a Tom Cruise. O sea, y cuando uno dice, ¿cómo pudieron hacer una película juntos? Esa es una proeza de alguien, quién sabe de quién. La película es malona, porque te retrata, y creo que es una película hecha como para la falsa nostalgia de los 80s. Creo que desde el principio, como dice Gabriela, a lo mejor es una autoparodia involuntaria, ¿sí? O sea, nunca se dieron cuenta que que vivían una autoparodia. Es una película, en fin, a mí me sorprendió Tom Cruise cantando, y yo creo que cuando él mismo se vio en la película, dijo, yo tengo que seguir haciendo Misión Imposible y cosas así, porque esto no es lo mío. Y entonces, en fin, me sorprende porque Tom Cruise tiene algunas películas en donde actúa realmente, pero esta no es una de esas. Es una película malísima, malísima. Sobre todo es tediosa, más que mala, es tediosa. Es una película tediosa. O sea, llega y dices, ok, ¿y aquí qué patín? No. Yo sí la vi, no la sufrí, pero dije, es una película X. A ver, Nico.
No, yo simplemente vi el musical teatral, jamás veré la película. Decían que, digamos, era mejor cita, pero no después de oír a Gaby, yo no lo haré. Al musical No, yo teatral soy buen amigo. nunca lo haré, nunca lo haré. Bueno, ¿dónde se puede ver o no ver esa película, Gaby? Ahorita les digo porque no me acuerdo. Sí, ¿qué suscripción cancelamos para no topárnosla ni por accidente? Ahorita les digo qué suscripción cancelar. Bueno, Nico, pues vamos contigo rápidamente. Vamos conmigo que va a ser bueno. A ver, yo sí me voy a pegar un poco más al universo de Broadway, en donde no estuvieron mucho los Guerrero hoy. Y además voy a hablar de una de las pocas películas que dirigió uno de los directores clásicos de Broadway y la única película que estelarizó una de las grandes estrellas de Broadway, que después hizo mucho cine ya siendo mayor, pero que cuando era una gran estrella de Broadway solo hizo esta película que es Damn Yankees, la única película protagonizada por Gwen Verdon, esta gran bailarina de Broadway, esta gran actriz de Broadway, esta musa y pareja de Bob Fosse. La única película que estelarizó fue Gwen Verdon y es el único registro fílmico oficial que se tiene de Gwen Verdon y Bob Fosse bailando juntos. De hecho, en la serie Fosse, que ya hemos recomendado alguna vez, se recrea este número Who's Got the Pain que bailan juntos Gwen Verdon y Bob Fosse en Damn Yankees. Bueno, Damn Yankees es una obra que surgió por un montaje, una producción y dirección de George Abbott en Broadway. George Abbott fue, pues digamos, el más importante de los directores de Broadway entre los años 40 y los años 60, pero siguió trabajando incluso hasta los años 90. Y hay muchos montajes del Broadway tradicional que son obra de George Abbott. Pal Joey, On the Town, Call Me Madam, The Pajama Game, a lo largo de los años 40 y los años 50, él se especializó en un musical muy convencional, en lo que entendíamos, digamos, originalmente por un musical de Broadway, que era una obra de teatro, generalmente cómica, con una trama sencilla y más o menos irrelevante, interrumpida por números musicales encargados a un gran compositor y o a un gran letrista, con chicas guapas que levantaban la patita y alguna estrella famosa. Esa concepción, esa vieja concepción del musical de Broadway es el musical en el que se especializaba George Abbott. Sin embargo, conforme fue evolucionando la forma del musical de Broadway, él se fue adaptando y haciendo algunas obras que eran más interesantes que eso y que se insertaron en el canon, que es el caso de Damn Yankees. Damn Yankees se estrenó en 1954 en Broadway con Gwen Verdon, con casi todo el elenco que aparece en la película, con una excepción. Tap Hunter, que es el protagonista masculino en la película, no figuró en la versión teatral. Y 4 años después, en 1958, fue filmada en una codirección de Stanley Donen, que ya era un gran director de cine, y George Abbott. Sin embargo, la película parece más una película de Abbott que de Donen, es decir, no tiene todo el virtuosismo fílmico de películas como Cantando bajo la lluvia, o como 7 novias para 7 hermanos, o como Funny Face, que ya había hecho a esas alturas Stanley Donen, sino es una película que parece más un registro de teatro filmado, y eso la hace un documento fascinante, y es una película que funciona, sin embargo, en esos términos. ¿Qué es Damn Yankees? Damn Yankees es básicamente la historia de Fausto, pero en el mundo del béisbol. Es decir, hay un hombre de unos 60 años, panzón, es un marido suburbano, tiene su esposa, es muy fan del béisbol, es muy fan de la Serie Mundial y le va a los Senadores de Washington. Pero pues los Senadores de Washington son un equipo al que no le va bien porque siempre les parten la madre los Yankees de Nueva York. Y entonces por eso pues, se la pasa diciendo él con sus amigos, damn Yankees, malditos Yankees. Él vive en Washington, por supuesto, en Washington State. Y entonces, en algún momento, pues él dice, es que yo vendería mi alma al diablo con tal de ver ganar a los Senadores de Washington, y que se le aparecen en ese momento el diablo, y el diablo es Ray Walston, mi marciano favorito, que está tan simpático como el diablo, como en el papel de mi marciano favorito. Es un diablo muy simpático, muy cascarrabias y muy elegante, que siempre trae calcetines rojos. Eso es lo que hace que se vea que es el diablo. Y entonces le dice, pues yo soy el diablo y me puedes vender tu alma, y yo puedo hacer que ganen los Yankees, porque que ganen los Senadores de Washington, porque mi arma secreta va a ser su jugador estrella, que eres tú. Yo
a cambio de tu alma, te voy a dar la eterna juventud, te voy a volver el mejor jugador de béisbol del mundo y tú vas a ayudar a que ganen los senadores de Washington. Y entonces este pobre hombre acepta, Joe, acepta el pacto fáustico, digamos, y se vuelve este gran jugador de béisbol, que es Tab Hunter. Pero el problema es que él está muy enamorado de su esposa, que es una señora gordita, sesentona, y pues no la puede olvidar. Y hay una cláusula de escape que es que esto tendrá efecto a partir del último juego de la Serie Mundial. Antes del último juego de la Serie Mundial, él se puede retractar. Y vemos cómo él está jalonado, ya siendo Tab Hunter, que era pues, un hombre muy joven y muy guapo en aquella época, enamorado de esta señora sesentona gordita, porque pues es su esposa de toda la vida y él la ama profundamente. Entonces el diablo dice, necesito un arma secreta para que este hombre sí se quede con mi alma, porque además el diablo tiene un plan verdaderamente diabólico. En el juego final de la Serie Mundial va a ser que los senadores de Washington pierdan y después de haber emocionado a toda la afición de los senadores de Washington, va a provocar una ola masiva de suicidios de toda la afición que le va a los senadores de Washington y y entonces tiene sus fantasías en donde se tiran de edificios, se arrojan abajo. Pero se suicidarán los Yankees. No, se suicidarán los senadores porque creyendo que pueden ganar, a la hora de la hora los va a hacer perder. Y entonces tiene apostado todo el diablo en eso y Ray Walston está muy simpático como este diablo cascarrabias y dice, necesito a mi arma secreta. Y su arma secreta es una mujer que era la mujer más fea del mundo y que le fue a decir, te vendo mi alma porque me hagas guapa. Y entonces él le compra el alma y la convierte en Gwen Verdon. Pero como le vendió su alma, ahora es su asistente. Y entonces tiene que ayudarlo a seducir con sus malas artes demoníacas a todos los hombres cuya alma él quiere comprar. Y entonces se le aparece en los vestidores Gwen Verdon y ahí tiene registro de uno de los grandes números musicales de la historia del teatro y del cine, que es Whatever Lola Wants, un número en el que Gwen Verdon está al mismo tiempo muy sexy, muy divertida y muy inteligentemente autoparódica, como esta suerte de súcubo que lo que pretende es pues hacerse con el alma del pobre Tab Hunter. Lo que sigue es un musical que es tal cual Fausto, no se los spoileo, acaba como Fausto, digamos, quedémonos así, en donde Gwen Verdon está absolutamente deliciosa como un agente del mal que no quiere ser un agente del mal y como una guapa que tiene alma de fea. Y eso hace que sea muy divertido el personaje. Está más espectacularmente guapa, muy divertida, baila muy bien, canta muy bien, tiene un talento para la autoparodia absoluto. Bob Fosse hace una de sus últimas apariciones fílmicas. Después de eso creo que solo le quedaría la que hace en El Principito de Stanley Donen justamente muchísimas años después en el papel de la serpiente, pero aquí está muy divertido como el compañero de baile de Gwen Verdon en un número para una fiesta de beneficencia. Tab Hunter está muy simpático y bueno, pues era un joven galán en aquella época. La película es muy divertida, es una película para los amantes del béisbol y para los amantes de los musicales tradicionales. Tiene un par de canciones que se hicieron clásicas, Whatever Lola Wants es una, Heart es otra, y es yo diría que un buen documento de qué era Broadway en los años 50 y de cómo se traducía esto a un cierto tipo de cine musical, digamos, antes de que llegaran directores como Robert Wise o directores como el propio Stanley Donen o como Gene Kelly a querer, digamos, hacer estas superproducciones a partir de Broadway como Amor sin Barreras o como Hello Dolly o como My Fair Lady de George Cukor. Hubo, digamos, una camada de adaptaciones de Broadway mucho más modestas y muy entrañables como Damn Yankees de George Abbott y Stanley Donen, es con Gwen Verdon, Tab Hunter y Bob Fosse y Ray Walston como Satanás, que está muy divertido y se puede ver en Tubi. En Tubi. Tubi. ¿Y no está en YouTube? No, está en Tubi. Y Tubi es gratis. Ok. ¿La viste, Jaime? Fíjate que no vi ninguna de las dos versiones, ni la de Jim Carrey de 2009. No, esa versión no se hizo. ¿Ah, no se hizo? No se hizo. Hubo planeado un remake con Jim Carrey y Jake Gyllenhaal y nunca se hizo. Ah, mira. Bueno, en fin, hay un grupo musical que se llama igual, pero nunca vi la película de los 50s. Y eso que Ray Walston es un gran actor. Tab Hunter era, pues trabajaba de guapo, guapo. De general.
Está Era- muy simpático en la película. Era un tipo alto, fornido, o sea, el estereotipo del guapo, ¿no? De los 50 norteamericanos. Güero. Bueno, claro, pues obviamente, pues era el estereotipo por excelencia. Sí, Bueno, quién sabe, bueno, no sé. sí. Digo, Sí. también Sidney Poitier también era. No, Sidney Poitier, no. Ay, Si bueno, Sidney Poitier bueno. es el estereotipo, tú eres hippie. Nunca te lo van a perdonar, Tere, nunca. Tipo, pero digo que también era un señor guapo y también Sí, hizo pero no era el esa estereotipo, por época. supuesto. No, ya sé que no, ya sé que no, ya sé que no. Bueno, Gaby, ¿la viste? ¿Has oído de ella? ¿Sabes algo? He oído de ella, nunca la he visto. No se me antojaba, pero ahorita que la escuché se me antoja porque me gustan las historias de Fausto. Me han gustado casi todas las interpretaciones de Fausto. Sí, Voy a a mí decir también. algo. Ya que estuve tan combativo, voy a decir que te va a gustar porque es una historia de Fausto que te abraza tu corazoncito. Es de las pocas películas que te abrazan tu corazoncito que sí me gusta. Es lo mejor que puedes tener, una historia como Fausto, pero que termine con un final Disney. Eso es lo mejor que puedes tener de los dos mundos. Termina con un final Disney. Fíjate que a mí tampoco le he visto y se me antoja mucho, pero a mí por ver, como decía Jaime, a este hombre, Ray Walston, creo que así se llama, el de mi marciano favorito, que era una serie que yo veía religiosamente, me encantaba, era muy divertida. Están súper simpáticos tanto Ray Walston como Gwen Verdon. De verdad están muy divertidos los dos. Bueno, y Ray Walston tiene una carrera larguísima, larguísima. Sí, todavía salió en Viaje a las Estrellas, la nueva generación. Sí, ¿verdad? Sí. Sí, sí. Actuó en teatro y cine durante más de 50 años. Bueno, yo les voy a platicar, o voy a intentar platicarles muy rápidamente, pues de una de mis películas favoritas de todos los tiempos, que es Funny Girl, que no tiene nada que ver con los hippies, que es una película ultra fresa, que primero se estrenó en Broadway, ahí fue el debut en Broadway de Barbra Streisand. Es una obra musical con una música extraordinaria. A mí me digo, es de Bob Merrill, la música de esta película. Y Julie Stein. ¿Perdón? Y Julie Stein. Las letras son de Bob Merrill, la música es de Julie Stein. Sí, bueno. Y les quiero decir que yo nunca la vi en teatro, o sea, ahí sí nunca tuve la posibilidad de verla. Creo que en México nunca se ha montado, hasta donde yo sé, y es la vida de una cantante cómica, de una mujer muy completa como artista, que fue Fanny Brice. Bueno, la película está protagonizada, la obra en Broadway fue un éxito, y Barbra Streisand ahí se consagró pues como una gran actriz, si no recuerdo mal, ganó un Tony por el protagónico de esta obra de teatro en Broadway. Les quiero decir que Fanny Brice, pues era una mujer que no era muy bonita, pero era una mujer muy graciosa, una gran cantante, una gran comediante, bailaba, o sea, era una mujer muy completa. Y Barbra Streisand, pues ya saben que también es una de las pocas mujeres que ha ganado Tony, Grammy, Emmy y Oscar. Todo lo ha ganado Barbra. Y les quiero decir que la obra de teatro, pues después de que fue un exitazo, pues la quisieron llevar al cine y la película se llama Funny Girl. Y es una película protagonizada por Barbra y nada menos y nada más que por Omar Sharif. Estoy segura que Jaime, por los años, y a lo mejor Nico y Gaby saben, pues que cuando se dijo que el protagonista masculino de Funny Girl iba a ser Omar Sharif, voy a estornudar, pues las cosas ahí se cimbraron, porque Barbra, pues como todos ustedes saben, es una neoyorquina judía y Omar Sharif, pues es un hombre árabe. Aparte era el guapo de los guapos, aunque dicen que no había arquetipos más que güeros y así como Tab Hunter,
Pues yo les quiero decir que después del éxito del Doctor Zhivago, bueno, Omar Sharif era considerado para las mujeres de aquellos años, como yo, pues el hombre más guapo y más sexy de todos los tiempos. O sea, fue realmente un galanazo en aquellos años. Y les digo, y sobre todo después del super éxito del Doctor Zhivago. Bueno, ahora, ¿qué pasó? Pues que lo contrataron para hacer, como les decía yo, el protagónico de Funny Girl. Funny Girl se trata de una chavita que sabe que es fea, que pues quiere ser una gran estrella, pero pues nadie cree en ella porque la ven y dicen, híjole, pobrecita, pero pues está muy feicita. Pero ella es divertida, ingeniosa, canta padrísimo y la mamá es la que siempre, como buena madre judía, le dice, no, sí vas a triunfar y tú vas a llegar. Y ella dice, bueno, pues a lo mejor no seré Miss Universo, pero yo sí voy a ser una gran estrella de Broadway o de Hollywood, en fin. La película se estrenó en 1968. Yo también la vi como en aquellas épocas de Hair y también me gustó muchísimo la película. Yo creo que ahí nació casi mi pasión, bueno, desde antes. Yo creo que mi pasión por Bárbara nació en la televisión, en un especial que creo que es como de esa época, un poquito antes, que hizo con Liza Minnelli. Con Judy Garland. Con Judy Garland, claro, Liza es la hija, con Judy Garland, seguro Nico se ha de acordar o lo ha de haber visto, y bueno, pues esa presencia escénica, esa voz extraordinaria, pues me cautivaron, pero lo que más me gustó de Barbra Streisand es su sentido del humor. Siempre estuvo y está más allá de los cánones, digamos, de belleza. Fue una mujer y es una mujer tremendamente sexy desde mi punto de vista. Ha andado con cualquier cantidad de hombres guapos en Estados Unidos. Desde joven fue tremenda, digamos, muy coquetona y con mucho éxito con los hombres. Y la consagración de Barbra Streisand en el cine, fíjense, después dirigió películas, protagonizó muchas otras, pero yo creo que es Funny Girl porque se lleva el Oscar. Se lleva el Oscar Funny Girl por esta película divertida. Es la historia, como les decía, de Fanny Brice, que pues Fanny Brice, sabiendo que es fea, de todas maneras entra a un casting y de pronto se ve siendo una de las coristas de Ziegfeld Follies, se llama, Nico. De las Ziegfeld Follies, así es. De las Ziegfeld Follies, que eran pues puras chavas chulísimas. Hagan de cuenta como una especie de las Rockettes en los buenos años de Radio City Music Hall. Bueno, y ella pues es la más fea de todas, pero es la más simpática, la más divertida, y en medio de un desastre en los que siempre termina Bárbara, pues ella se pone a cantar en una función, estoy hablando de Funny Girl, interpretando ella a Fanny Brice, y cuando oyen la voz de Fanny Brice, o sea, de Barbra Streisand, pues se quedan pasmados por la armonía, en fin, la capacidad de comunicación, en fin, y que la contratan para el teatro musical a Fanny Brice. Y ahí empieza a crecer como una gran estrella de los musicales. Fanny Brice, pero acuérdense que está interpretada por Bárbara. Y ella se burla muchísimo, pues, de que siente que es una mujer fea y que nunca un hombre que valga la pena, en fin, interesante, se va a fijar en ella por su fealdad, a pesar, pues, de que es una mujer ya muy famosa. Y en eso aparece por ahí Omar Sharif. Ya se imaginarán una de las canciones
estelares de la película y que ocupó los primeros lugares del Billboard y de ventas y de todo lo que ustedes quieran, fue People. En esta película, en Funny Lady, ella canta People y muchas más que me gustan. En Funny Girl, Funny Lady es la secuela. Sí, perdón, en Funny Girl. Ahí pues se escucha People y People pues se volvió, bueno, la canción más famosa del mundo en aquellos años y ella canta esta canción después de conocer a Omar Sharif, que se llama en la película Nicky Anstey, que es un jugador profesional de póker y que se enamora de ella por lo graciosa que es, por lo simpática, por lo alivianada, por en fin, y que se casa con él. Y bueno, pues ahí no le va a gustar a Gaby porque después de que son muy felices y se quieren y tienen niños y tal, pues él empieza a perderse. Supone al principio él es un hombre rico, su fortuna viene del juego y él empieza a volverse pues un loser y ella cada vez es más y más y más famosa. Se parece un poco, si ustedes quieren, como a Nace una estrella, pero en otra versión, digamos, pero es un poco el mismo argumento hasta que él decide divorciarse de ella, pues porque ella, pues ahora sí que es mucho camisón pa' Petra, como dicen en Venezuela, o sea, se vuelve una mujer inalcanzable para él y él se va. Ella pues se le rompe el corazón, termina así la película, bueno, se las spoileo, pues porque es una película requete vieja. Yo la he visto como 2000 veces en la televisión y siempre Bárbara me ha parecido extraordinaria porque es todo eso, una gran cantante, una gran actriz, una mujer con un sentido del humor de veras extraordinario y una mujer que está más allá de que le... Fíjense, muchas veces le quisieron hacer cirugía plástica a Barbra Streisand en la nariz porque es muy narizona. Nunca quiso, dijo, yo soy así y si así me quieren, pues qué bueno, y si no, también. Entonces, bueno, vean Funny Girl, la continuación es malísima, se llama Funny Lady, es con James Caan, que es uno de mis actores favoritos, y también con Barbra Streisand, pero la mera mera es Funny Girl. La pueden ver en Apple TV, la pueden ver en Amazon, también 50 pesos, y se van a pasar una tarde. La música es extraordinaria, toda, toda, toda. Y ya, y bueno, nomás un dato curioso, cuando Bárbara subió en los premios del Oscar a recibir su galardón, pues llevaba un vestido como los que se usan ahora, que se te ven los calzones y las piernas son transparentes, y eso fue, bueno, muy desafiante, digamos, en esa ceremonia. Ahora, pues, ¿cuántos años después? Un chorro, pues están de moda las transparencias, pero en aquella época fue realmente muy atrevido de parte de Barbra Streisand. Y ya, y véanla, y un comentario muy breve aquí de la mesa. ¿Quién empieza? Nico. Dos cosas que decir de manera importante. Bueno, primero, tres cosas. Primero, que Funny Girl fue durante muchos años en teatro un musical maldito, gracias a y por culpa de Barbra Streisand, porque Barbra Streisand se hace una gran estrella con Funny Girl, esta película que la lanza, el musical de Broadway que la lanza a la fama. Ya vi que no se ganó el Tony, nada más la nominaron al Tony. Pero ella había hecho un pequeño papel en un musical que se llamó I Can Get It For You Wholesale, que, digamos, la empezó a ser conocida, pero su consagración viene con Funny Girl. Cuando se monta en Londres, pues los ingleses dicen, esto no se puede hacer sin Barbra Streisand, es decir, ella es Fanny Brice, entonces hace la obra en Inglaterra. Cuando hay que hacer la gira nacional, dicen los productores, no, pues es que esto sin Barbra Streisand no va a jalar, entonces hace la gira nacional y la contratan en Hollywood para hacer la película. Y termina tan asociado el papel y gana el Oscar, termina tan asociado el papel de Fanny Brice con Barbra Streisand que pasaron 60 años para que hubiera un revival de Funny Girl.
El primer revival de Funny Girl en Broadway es del año pasado. Y hay una historia que es interesante ahí, porque fue un fracaso. Es decir, se casteó a una actriz nueva que se llama Beanie Feldstein y no jaló. Y estuvo a punto de salir de cartelera y pues digamos, pues, así en un último intento, los productores llamaron a Lea Micheli, la actriz de Glee, y fue un éxito. Y ahí pudieron extender la temporada y es la primera vez que una actriz logra hacer suyo el papel de Fanny Brice después de Barbra Streisand y logra volver a poner en circulación este musical, que es un musical que en efecto tiene una partitura muy famosa y muy solvente, pero que nunca había sido repuesto porque nadie podía, digamos, como llenar los zapatos de Barbra Streisand. Bueno, esa es una... Estoy de acuerdo. Pues yo no la vi, pues, pero, o sea, no la he visto más que con Barbra Streisand y en el cine, pero sí la impronta de Barbra Streisand es muy fuerte. Dos, si tienen curiosidad de ver a la verdadera Fanny Brice, hay dos películas de la verdadera Fanny Brice que están disponibles. El Gran Ziegfeld, que es la biografía de Florence Ziegfeld justamente, y que ganó el Oscar a Mejor Película en 1936. Ahí hace su propio papel, canta sus canciones, hace sus sketches, y esa película está en Apple TV. Y luego también Ziegfeld Follies, un homenaje fílmico que hace la MGM en 1946 a las Ziegfeld Follies. Ahí aparece Fanny Brice en un sketch también, y esa se puede encontrar en una plataforma de estas exóticas que luego frecuento yo, pero si le ponen en Google en video Ziegfeld Follies, la van a encontrar. Y la tercera es que es una película muy relevante porque Funny Girl se filma en un momento de grandes tensiones políticas en Medio Oriente. Se filma muy poquito después de la guerra, o se estrena, mejor dicho, muy poquito después de la Guerra de los 6 días, y ahí aparecían besándose Barbra Streisand, que es judía, y Omar Sharif, que es árabe, que es egipcio, en un momento de... Sí, lo conté, sí. Y Barbra Streisand y Omar Sharif se vuelven, pues digamos, como en gran medida embajadores de la paz en Medio Oriente y símbolos del entendimiento entre árabes y judíos, porque además parece ser que pues sí, lograron hacer muchos pactos y muchos entendimientos, Barbra Streisand y Omar Sharif, en aquella época, casi que logran la paz en medio de las sábanas, Barbra Streisand y Omar Sharif en la época. Jaime, es tu ídolo, Bárbara. Sí, sí, la película me encanta, la he visto más de una vez. Y bueno, la peor película de Barbra Streisand yo la he visto y adoro a Barbra Streisand. O sea, no soy nada objetivo, pero la película es buena, la película en sí misma es buena, más allá de que yo adore o no a Barbra Streisand. Nomás hago una aclaración. Aquel musical donde se encuentra, bueno, no musical, aquel encuentro de Judy Garland con Barbra Streisand es del 63, en el programa, según recuerdo, La Hora de Judy Garland o alguna cosa así. Es en blanco y negro todavía, están las escenas. Obviamente yo no vi el programa, pero vi pedazos en YouTube hace años, y es una Barbra completamente diferente, es decir, después como que se reinventa. Pero aquí hay datos, porque en el libro de Barbra Streisand, en el libro autobiográfico, ella relata que la prensa de espectáculos habían hecho una falsa rivalidad entre Judy Garland y ella. Y dice, no es tal, o sea, Judy Garland siempre fue conmigo pues muy, muy generosa, dice ella. Dice, Judy Garland incluso me llegó a decir, cuídate y que no te hagan lo que a mí me hicieron. Entonces le da una serie de consejos. Liza Minnelli alguna vez cuenta que yo no sé si con un poco de celos, pero que Judy Garland peinaba a Barbara cuando estaban afuera de los escenarios. En fin, quién sabe, finalmente toda visión personal puede ser cambiada, la otra gente seguramente tiene otra visión, pero sí es impresionante. Dice Bárbara, que tampoco es muy, que tampoco es poco vanidosa, es muy vanidosa, dice que cuando la oyó cantar, Judy Garland le dijo, no tengo nada que hacer después de escucharte. En fin, pero ya acuérdense que Judy Garland pues ya iba de salida, ¿no? Y Barbara iba en ascenso. Ahí está. Lo de Lea Michele, yo no sabía que se decía Michele, o sea, no sabía. De origen italiano, Michele.
ella es rara porque es hija de una mujer italo-estadounidense, católica, y de un papá judío, no me acuerdo qué, pero en fin. Entonces, a mí me gusta mucho Lea Michele, vamos a decir así, o Michele, me gusta mucho su voz y no me extraña porque de alguna manera, incluso ella físicamente, porque también tiene nariz larga, nariz grande, ella físicamente y por la voz, tiene una voz muy potente, muy potente, y la verdad es que cuando yo la encontré en Glee, yo veía Glee, dije, qué gran hallazgo, esta mujer es la mejor de todos los que salen ahí. Y bueno, pues no están de acuerdo mucha gente porque también... No, la odio, es horrible, es una persona espantosa. Es una persona muy difícil de tratar, pero yo también me parece que es una gran cantante. No actriz, pero gran cantante. A ver, Gaby, comentario final para cerrar con broche de oro. ¿Qué dice la hija de un hiperfan de Barbra Streisand? Es irrelevante, porque yo primeramente no soy hija de un fan de Barbra Streisand, primeramente soy fanática de La Niñera. Y La Niñera me enseñó dos odios en particular. El odio número uno era Andrew Lloyd Webber, porque era el archienemigo de Maxwell Sheffield. Y número dos, odio a Barbra Streisand, porque aunque Fran Drescher la amaba en la serie, Barbra Streisand nunca se dejó invitar y le invitaron varias veces y le decía, no, Fran, porque tu idea de ser judía no es ser judía realmente, es un judaísmo que yo no entiendo. Y Fran la invitó y le invitó y le invitó y Barbra Streisand nunca se dejó. Bueno, hasta salió Rosalind Kind. Rosalind Kind es la hermana menor creo, de Barbra Streisand, que también es cantante y también es buena cantante. Ay, bueno, sí. Si no la han escuchado, pero no se dejó. Y yo por eso, la verdad es que odio a Barbra Streisand, odio su voz. Pero ya se reconciliaron, hija. No me importa. Años después se reconciliaron. Lo que el mundo le hizo a Judy Garland, Barbra Streisand se lo hizo al mundo. Y yo no, yo la verdad es que no la soporto, no me gusta cómo actúa. La última vez que yo la vi actuar fue una película horrible donde sale con Seth Rogen, que es la mamá de Seth Rogen, que se van a un viaje a través de Estados Unidos o Canadá. Yo me reí mucho. Así corto al hombre con tal de verla a ella. Barbra Streisand me parece una extraordinaria cantante, una buena actriz, una solvente directora de cine, una correcta bailarina y no la soporto. Yo tampoco la soporto. Es el ego más desmesurado de la historia de la humanidad. ¿Tiene por qué? ¿Tiene por qué? Bueno, ya vámonos. Vamos yo odio a Lea Michele también, tampoco la soporto. Y Lea Michele también es igualita de vanidosa, solamente que es menos talentosa que la Barbra Streisand y además es racista. Ya con eso queda todo. Ok. Miren, ya mejor nos vamos porque nos hemos peleado mucho. Logramos hablar los cuatro, lo veía casi imposible, pero aquí estamos. Nico, ¿dónde te podemos ver, oír, escuchar? Rápidamente. En una comuna hippie, no es cierto. Los viernes en Latinus, en el noticiario de Carlos Loret, los viernes en el podcast La Pinche Complejidad en Spotify o donde sea que escuchen podcast, y los miércoles leer en el Heraldo de México. Muy bien, y aquí, fines de semana, en el Rincón de la Orfandad. Gaby, ¿dónde te podemos escribir? A gaby.guerrero.rapidin@gmail.com, gaby.guerrero.rapidin@gmail.com. Mándenme sugerencias. Ok, ya ven que ella la escucharea, pero no importa. Yo no he escogido las últimas 2 semanas, solo es lo único que voy a decir. Jaime Guerrero, vas. Me pueden ver en el Rapidín. Y también me pueden leer los viernes en El Economista. Mi artículo esta semana se llama López Obrador, la víctima. Anda, es como con Amparito Ribelles y López Obrador. Pero bueno, y a mí me pueden ver en el Rapidín todos los días y también me pueden ver en Atypical TV los miércoles a las 12 y me pueden leer en el Heraldo de México los viernes. Bueno, oigan, gracias. Es imposible que hagamos programas cortos, pero pues espero que se la pasen bien y si no, páusenlo, van a hacer pipí, comen un sándwich y regresan. Nicolás Alvarado, Gaby Guerrero, los huerfanitos y Jaime Guerrero y Tere Vale, los metiches,
les damos las gracias y nos vemos. Denle like con el dedo que traigo medio cucho, denle like, depositen si nos pueden donar y recomienden el programa a cuanta persona conozcan. Compártanlo. Bien. Bueno, Dios, bye. gracias. Gracias, bye.